Bendito es el sitio y la casa y el lugar y la ciudad y el corazón y la montaña y el refugio y la cueva y el valle y la tierra y el mar y la isla y la pradera donde se ha hecho mención de Dios y sea glorificado su alabanza, donde se ha hecho mención de Dios y sea glorificado su alabanza. Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a nuestra reunión devocional aquí en Todos Tus Nombres. Desde la calurosa ciudad de Barranquilla, en la costa caribe colombiana, les saluda Andrés Ali Gómez. Y desde las frías montañas de Turmeque, Boyacá, Judith Bautista. Bienvenidas, bienvenidos. Qué bonito estar nuevamente con ustedes, todos y todas, en esta transmisión. Ahorita a las 5:30 estamos en la ñapa y ahorita vamos a cerrar nuestra noche con esta reunión devocional. Como siempre, una breve explicación de nuestra reunión devocional. Tenemos un periodo de oración primero y luego tenemos una reflexión guiada esta sesión por la pregunta ¿quién es Dios? Entonces, vamos a darle inicio a nuestra reunión con una hermosa oración que hemos preparado para esta noche. Sé, oh mi Dios, qué fuego es el que tú encendiste en tu dominio. La tierra no podrá nunca nublar su resplandor, ni el agua apagar su llama. Todos los pueblos del mundo son impotentes para resistir su fuerza. Grande es la bendición de quien se ha acercado a él y ha oído su fragor. A algunos, oh mi Dios, les permitiste que se aproximaran a él mediante tu gracia fortalecedora, en tanto que a otros los retuviste en razón de lo que sus manos han hecho en tus días. Quien quiera que se haya apresurado y llegado a él, ha entregado su vida en tu sendero, en su afán por contemplar tu belleza, y ha ascendido a ti enteramente desprendido de todo, excepto de ti. Te imploro, oh mi Señor, por este fuego que ruge llameante en el mundo de la creación, que desgarres los velos que me han impedido presentarme ante el trono de tu majestad y permanecer a la puerta. Ordena para mí, oh mi Señor, todo lo bueno que tú has enviado en tu libro, y no me permitas estar lejos de tu amparo, de tu misericordia. Potente eres para hacer lo que te place. Tú eres verdaderamente el omnipotente, el más generoso. Baha'u'lláh.
Amén, amén. Y nos saluda Marta Cecilia, buenas noches. Un saludo de paz y bien para ti también. Qué hermoso estar nuevamente juntos, juntas, juntes en esta noche, eh, bajo la pregunta, ¿quién es Dios? Nosotros aquí en Todos tus nombres, en todas las transmisiones mencionamos a Dios, a la divinidad, a la deidad. En todos tus nombres tiene ese significado. Y yo me estaba preguntando, bueno, ¿y quién es este man del que pasamos hablando? ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Y siempre aquí andamos diciendo, y lo voy a repetir hoy, que todo es un comentario, que nada de lo que decimos aquí pretende convertirse en una regla, una verdad, un dogma. No, simplemente hablamos de lo que hemos experimentado en la vida, de lo que hemos leído por ahí en otros comentarios, quizás más viejitos que nosotros o mucho más viejos que nosotros, y cómo lo aplicamos hoy nuevamente en la vida. Nos saluda Noretti diciendo, ya montada en este tren de amor y sabiduría, abrazos totales. Un fuerte abrazo también para ti, Noretti. Qué gusto tenerte aquí con nosotros en la noche de hoy. Entonces, con esta pregunta de quién es Dios, me gustaría que reflexionemos un poco sobre esta figura mística, desconocida, pero tan hablada y tan razonada. Y me gusta mucho una oración que compuso el Dastur Dala, un sacerdote zoroastriano, que dice, oh Dios, tu nombre es más pronunciado que las arenas del mar y las aguas del océano, desde que sale el sol hasta el ocaso. Y sin duda alguna, todos en nuestro idioma, en nuestro cajoncito, en nuestro comentario, invocamos a Dios, pero sería bueno hoy entrar en materia y bueno, que quién es este mancito, quién es este espíritu, quién es este señor o esta señora que nosotros llamamos Dios, la divinidad, la deidad. Y um, quiero comenzar eh, diciendo esto. Como dice Pablo, cuando uno es niño, a uno lo instruyen como niño. ¿Y cómo es la instrucción de un niño? Como vaya y haga esto. Como esto está mal o esto está bien. Y a mí nunca me dieron razones de por qué eso estaba mal o por qué eso estaba bien. Simplemente me dijeron, no lo haga y si lo hacía, tenga su chancletazo en casa. Pero cuando se tratan de las cosas de Dios, cuando se tratan de este tipo de cosas que son tan profundas y que se convierten en un camino de vida para las personas, siento que el por qué sí o por qué no no son razones suficientes. Tiene que haber una razón, una conversación interior más profunda, más profunda. Está bien que nosotros escuchemos lo que los otros tienen que decir sobre Dios, pero si nos ponemos a reflexionar, el común denominador hoy en día son personas que han tomado la idea de Dios de otros, lo que los otros le han dicho que Dios es, y no lo que yo he experimentado en mi vida que Dios es. Y quiero usar un pasaje de la Biblia en el Evangelio, cuando Jesús está reunido allí con sus discípulos. Él le pregunta a ellos, bueno, ¿y ustedes qué han oído de la gente que dicen que yo soy? Y los apóstoles comenzaron a decir, no, que tú eres el profeta, que tú eres el Mesías, que tú eres el Elías que habría de venir. Y luego Jesús cambia la pregunta y les dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y entonces es cuando Pedro hace
su famosa declaración: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, esto te ha sido revelado por el Espíritu Santo. Ujú. Y yo siento que en esta noche Dios nos hace estas dos preguntas. Judith, Ali, Marta, Noretti, Sergio, ¿qué dice la gente que yo soy? Y luego Dios cambia la pregunta y nos dirá, ¿y quién dices tú que yo soy? Reflexionemos sobre esto. Qué sugestiva invitación a pensarnos, ¿no? Y a dar nuestra propia respuesta. Mm, precisamente cuando tú decías que el por qué sí o el por qué no no es una respuesta, también me voy a mi tradición académica. Tampoco es porque lo dijo tal o cual teólogo, tal o cual científico, o finalmente quien da razón de aquello por lo que cree o de aquello por lo que apuesta es uno mismo. ¿Por qué quieres ser médico? Porque me apasiona eso. ¿Por qué quieres ser músico? Porque me encanta, porque hay algo adentro de mí que me lo dice, pero además hay un ejercicio mío de responderme. Quiero regalar una experiencia que no es mía, es de alguien que, una amiga que estaba tomando un curso, una amiga religiosa estaba tomando un curso de teología, formándose, y en un momento dado de la discusión llegaron al tema Dios, de si Dios existe, si la ciencia ha probado que Dios existe, si no existe, quién es Dios. Y la conversación se fue yendo hacia el lado de que no hay nada no hay nada que fundamente eh, una existencia de Dios. Y en esas, una de las participantes del grupo pegó un salto de alegría y porque alguien dijo, y si esto de Dios es una mentira? Y esta mujer se levantó feliz de la dicha, dice, pues bendita mentira que le dio sentido a mi vida y me ha hecho feliz todos estos años. Finalmente es la respuesta, ¿no? Que tú le das. Si esperas respuestas de fuera, pues claro que las vas a encontrar, hay muchas, pero, pero qué tan convincentes son para ti, qué tanto sentido te dan. A mí me da mucho sentido, me hizo mucho sentido la frase que pronunció Charles de Foucault, el hombre del desierto, el santo del desierto, un santo francés que murió en los desiertos de Arabia, viviendo como uno de tantos habitantes del desierto. Y a él alguna vez le preguntaron, ¿y usted por qué decidió hacer eso? Y él dijo simplemente, una vez que yo experimenté que había un Dios, comprendí que no tenía ya nada más que hacer sino vivir para Él. Fue su respuesta y su vida fue eso, ¿no? Así como tú y como yo, una aventura religiosa. Así es. Para mí, eh, esta aventura religiosa comienza por eso. Comienza por esta pregunta que hoy estoy haciendo. ¿Quién es Dios? Vengo de una familia religiosa, eh, de un papá que es pastor de una iglesia, que es doctor en teología, eh, una familia con una variedad religiosa, un buffet religioso, mi familia. Y cada uno pronuncia lo que cree de Dios, aunque muchos de ellos practican la misma religión, cada uno proclama de Dios lo que cree y lo que ha vivido o lo que ha entendido de su camino. Pero yo quería encontrar mi verdadera razón de, del por qué yo creo en Dios y quién es Dios.
que de niño a mí me enseñaron, ¿no? Pues que Dios es un hombre, es un señor, pero a pesar de todo es un espíritu. Era una cosa que yo no entendía, es un espíritu, pero hay que tratarlo como hombre, porque si uno trata a Dios como mujer, entonces es una ofensa. Bueno, y que Dios me castiga si hago lo malo y tiene preparado un fuego eterno si me porto mal y un paraíso si me porto bien. Me enseñaron un poco de ese Dios patriarcal, de ese Dios eh, heteronormado, de ese Dios misógino. Un Dios que muchas veces es difícil de considerarlo como un Dios de amor. ¿Y por qué le dicen que Dios es un Dios de amor, pero al mínimo error te va a mandar al castigo eterno, al mínimo error? Me enseñaron un Dios afanado por buscar adoración. Y a mí me costaba esa idea de Dios, el Dios que me iba a castigar en la eternidad, en el infierno, porque me gustan los niños en vez de las niñas. El Dios que me va a mandar a las profundidades del infierno porque nací en la religión equivocada o escogí la religión equivocada, como si la religión se tratase, como si Dios se tratase de un club de fans, ¿sí? De un club de fans y entonces Dios deja entrar al cielo a los que sean miembros de ese club de fans. Y los otros que sean de otro club de fans, no importa cuán buenos sean, esos no, porque esos me caen mal. Sí, me hago entender, esa fue la imagen de Dios que me vendieron. Y mi búsqueda espiritual, esa aventura religiosa, como alguna vez ya conversando lo definía, comienza con esta pregunta: ¿quién es Dios? Esa pregunta me llevó a recorrer varias tradiciones religiosas hasta que yo encontré mi propia respuesta. Y nunca he querido que los demás crean igual que yo. Me gusta compartir mi idea y nutrirme de los demás. Y entendí, o eso es lo que yo he entendido de mi experiencia de Dios, es que Dios es amor puro, amor incondicional. Es un Dios generoso, es un Dios más allá de mi pobre entendimiento. Hay una oración Bahá'í que inspiró una canción que dice que Él está por encima de cualquier alabanza, por encima del entendimiento y sin embargo cerca del alma, cerca del alma. Entonces, eh, nosotros podemos encontrar en la Biblia definiciones sobre Dios, podemos encontrar en el Corán definiciones de Dios y en todos estos libros que nosotros llamamos sagrados podemos encontrar definiciones de Dios. Sin embargo, estos libros, estos textos, que son de otros tiempos, fueron escritos por lo que ellos en ese tiempo entendieron de Dios. Y lo que nosotros hoy por día entendemos de Dios está influenciado por todo lo que traemos de atrás, ¿sí? Toda esa historia de vida. Es muy difícil hablarle de un Dios de amor a una persona que ha sufrido. Es muy difícil hablarle de un Dios de amor a una persona que ha sido maltratada por gente de fe. Entonces, muy probablemente esta persona va a tener la imagen de un Dios malo, de un Dios que le gusta el sufrimiento, porque ve el reflejo de ese Dios en su trágica historia, en su sufrimiento personal. Es mucho más fácil hablarle de un Dios de amor a una persona que ha experimentado relaciones sanas, relaciones interpersonales sanas, de cualquier tipo, familiares, amorosas, etcétera. Es mucho más fácil de entender. Y es que la imagen de Dios también está marcada por quien nosotros somos. Entonces ahí me surge la pregunta: ¿cómo podemos encontrar una definición equilibrada de Dios?
Me parece a mí que es una pregunta difícil. Bueno, ¿cómo yo puedo encontrar una definición equilibrada de Dios? Si por un lado tenemos gente que piensa que entonces Dios es malo y por otro lado gente que piensa que Dios es muy bueno. ¿Y cómo podemos encontrarnos en el medio de ambos? Y mira que mm, también decía de quien puede tener una experiencia de Dios como malo o Dios como bueno, lo que tú decías, depende mucho de las experiencias que ha vivido, por lo que ha pasado. Ahí te estás colocando la visión de Marta Cecilia, que nos dice que conoció a Dios franciscanos, y para ella es un padre, madre amoroso, Dios de la vida y la justicia. Eh, en mi página, en el video, también está Juan Bedoya. Hola Juanito, qué rico también que estés acá con nosotros. Juan nos dice, la definición de Dios es la encarnación de Jesús. Jesús es la encarnación del hombre y el hombre imagen de Dios desde su experiencia. Y yo también quisiera contar un poco como cuál ha sido mi camino de búsqueda de Dios. Yo, al contrario, soy de una familia más bien laica. Como que sí, de vez en cuando se iba a misa católica, pero muy laica, quizá la más religiosa, un poco mi madre y mi tía que oraban el rosario en casa, pero no era estas familias que se reúnen todas a orar el rosario. Era una familia muy laica, muy en otras cosas, no tanto en el tema religioso. Sin embargo, yo era muy inquieta socialmente. Yo me preguntaba mucho por la vida, por la sociedad, por los pobres, por la política. Era una joven universitaria estudiando filosofía y me preguntaba por todas esas cosas, cómo cambiar este mundo. De hecho, empecé a estudiar filosofía porque yo quería cambiar el mundo y sentía que la filosofía me iba a dar herramientas mentales para poder entender el mundo y saber por dónde podía cambiarlo. Y yo empecé, recuerdo que conocí unas monjitas y me dijeron que ellas hacían meditación todos los días. Y yo, ¿esto cómo será? Y yo, en vez de preguntarles, yo empecé a levantarme un poco más temprano todas las mañanas que dizque a meditar, pero como yo no sabía qué era meditar, pues me sentaba a leer libros o a leer la Biblia y eh, empecé a leer los evangelios, pero algo no me cuadraba. Y aquí viene la pregunta. Yo veía un Jesús revolucionario que cambió su tiempo, pero el man hablaba de un tal padre. Decía, el padre, yo me preguntaba, ¿quién será el padre? Y en una de esas, yo me encerraba en un cuartito pequeñito a pensar en eso, ¿quién es el padre? Y, y tuve como mi experiencia personal de imaginarlo, de verlo, de sentir. De sentir, puede ser una experiencia mística, puede ser un invento para mí fue sentir un amor tan grande, de sentir, como dice Marta, como dice el mismo Juanito que nos acompaña, de sentir la presencia de tanto amor que sí parecía un amor como paterno, como materno, como algo que me decía, no me importa qué camino te haya traído hasta acá, eh, pero aquí estás y te abrazo. Y yo creo que para mí ese momento fue tan contundente después de que yo había peleado con las religiones, porque también yo decía, no, ese Dios que manda, que castiga, ese Dios no me sirve, no quiero ese Dios en mi vida. Pero gracias a esta experiencia empecé a reconocer personas que creían en un Dios parecido a eso que yo había encontrado, a ese amor. Y para mí, si bien lo encontré de la mano de Jesús, fue como la primera forma de encontrar, eh, porque fue Jesús el que me llevó, fue su padre, fue la pregunta. Yo siento que fue la imagen de Jesús la que me llevó al Padre.
Sin embargo, se ha enriquecido con muchas, por ejemplo, con esta visión indígena del gran espíritu, aprender a reconocer lo sagrado del viento, del agua, de la tierra, del aire, reconocer que lo sagrado de la montaña, ahorita que estoy en una montaña, eh, yo, por ejemplo, le hablo a la montaña y le pido a la montaña, le digo, hermanita montaña, ilumíname, hermanita montaña, cúbreme. Y la verdad, yo creo que me escucha porque creo que son, todo lo que existe es un ser, es parte de Dios. Entonces, para mí Dios sería como la gran sabiduría, la gran conciencia que se manifiesta como presencia en Jesús, pero que también hace presencia en los indígenas, que también hace presencia en el judaísmo, que también hace presencia en el islamismo y que es más grande que todos ellos. Es un Dios que no me cabe en el bolsillo, que no me cabe en un libro, que me hace siempre sentir que soy pequeña, pero inmensamente grande a la vez, porque también de alguna manera Él soy yo, porque está en mí. Por ahí ha ido mi búsqueda. Qué bonito, qué bonito. Sí, ese Dios que es todo en todos. Eso, ese Dios que está en todo. Creo que esa es una visión bastante amplia de él, mucho más que esa visión centralizada de Dios está en el templo solamente, o mm, que es un poquito de la visión que tenía también el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pensaba en Dios en el templo, tanto que si uno lee por lo menos Daniel, miraba hacia Jerusalén cuando estaba orando porque allí estaba el templo. Inclusive, el mismo Dios le increpa a David, bueno, ¿y tú crees que yo voy a vivir en esta casa hecha por los hombres? Pero cosa que ya le había dicho también a Moisés, que le dice, yo he vivido en el desierto antes de que construyeran el tabernáculo de reunión. Dios pagaba por el desierto. Y ya habíamos hablado de esto el viernes pasado cuando decíamos Dios se paseaba en el jardín del Edén con la brisa de la tarde. Ese Dios que estaba allí con Adán y con Eva, con el primer hombre, con los primeros hombres, y que prefiere estar así. Y esa es cuando le increpa a David, cuando le increpa a Moisés también, le dice, hombre, yo estaba en el desierto, esa columna de fuego en la noche, esa columna de nubes durante el día, ese Dios cercano. Y en qué momento nosotros dejamos ese Dios que estaba con nosotros por echarlo en el templo. Y Juan Bedoya hace una pregunta: ¿quién tiene la propiedad intelectual de Dios? A Dios lo han encerrado en definiciones, en paradigmas, en oraciones y hasta en rituales. Parecen ser la patente de Dios y lo han desfigurado. Agradezco que ustedes lo muestren y lo presenten hoy tan libre y tan amoroso, que las personas lo amen y se sientan abrazados. Qué bonito, Juan. Muchísimas gracias por tu comentario. Me parece puntual. Y es ese punto, ¿no? Hasta dónde inclusive nosotros hemos dejado que nuestras ideas y nuestras mentes tengan estas patentes. Porque entonces, no, yo soy católico y yo no puedo mirar para otro lado. Y tengo aquí mi visión católica y esto es Dios y Dios es así y punto. Y Dios cabe allí en mi cubito, en mi cajita, en mi cajoncito. Y no, yo soy bautista, entonces Dios en mi cajoncito bautista. Y siempre yo no me voy a cansar de repetir esta frase de Ibn Arabi, que él decía, Dios es demasiado grande para caber en una sola religión. Creo que esa visión de ese Dios amplio, de ese Dios que nos abraza a todos, y adelantándome un poquito a la lectura que nos propone el leccionario el domingo, en la primera lectura que es del profeta Isaías, nos muestra un Dios así. Y yo
estudiando el texto me hacía la pregunta, ¿en qué momento nosotros dejamos meternos este golazo del Dios exclusivo, el Dios de los católicos, el Dios de los judíos? No, es el Dios del universo, el Dios de los mundos. Porque en Isaías nos cuenta que Dios llama a Ciro, un rey no judío, lo llama mi ungido. ¡Wow! Y si hacemos una traducción más así poderosa, tendríamos que decir que Dios llama a Ciro mi Mesías, al mismo título de Jesús, el mismo título de los reyes de Israel, el mismo título de los sacerdotes de Israel, mi ungido. Un rey zoroastriano, un rey que llamaba a Dios por otro nombre. Dios, Yahvé, lo llama mi ungido. ¿Cuánto más ese mismo Dios que nos dice la Escritura es el mismo de ayer, de hoy y por siempre? Va a tener, va a tener ahora una religión exclusiva. Ese mismo Dios que le increpaba a David, ¿tú crees que yo voy a habitar en un templo hecho por mano de hombre? Ese mismo Dios que le dijo a Moisés, yo he vagado por el desierto sin que nadie me hiciera una casa. Ese mismo Dios hoy vaga con nosotros en el mundo. ¿Cómo? En el aire, en las plantas, en nuestros gatitos, en nuestros perritos allí en la casa, en el sol. Por eso a mí me encantan estas religiones que, por lo menos cuando van a hacer sus oraciones, como los zoroastrianos, buscan fuentes de luz natural, el sol o el fuego. Y por eso comenzamos con esta oración, porque bueno, no, aquí en Barranquilla no podemos encender chimenea porque ya el sol es suficiente, pero allá desde Turmequé nos volvemos a ese fuego también que representa a Dios. Y ese Dios cálido, ese Dios que nos abraza, ese mismo Dios que calla para que nosotros podamos escuchar lo que Él dentro de nosotros tiene que decir. Y ya hemos muchas veces hablado de ese silencio fértil de Dios, como lo denominamos, que es Dios esperando que lo escuchemos en los latidos de nuestro corazón. Está bien que uno tome la Biblia y la estudie. Uno debe saber entender que esta es la experiencia de un pueblo en particular. Uno puede tomar el Corán y estudiarlo, pero uno debe entender que esta fue la experiencia de un grupo de personas en particular en un tiempo específico, con una cultura específica. Y que bueno, no somos perfectos, estamos permeados por nuestra cultura. Y lo que podamos decir de cualquier fenómeno está permeado por nuestra cultura y nuestras creencias. Pero ese Dios ilimitado que nos mueve y nos motiva. Y me gusta esto de Dios en todos, Dios en todo y en todos, que es una definición de Pablo, por cierto, que da el apóstol Pablo, que eso es el reino de Dios al principio estaba cerca, pero Jesús nos dijo, el reino de Dios ya está aquí, y el reino de Dios somos nosotros, somos nosotras, y que eso que algún día, y como una experiencia personal, esto lo siento en mi corazón, que lo que un día nos dijo que no somos o que no éramos hijos de Dios, no tenga más cabida en nuestra vida. Porque desde el mismo momento en que estamos en el vientre de nuestra madre, como dice Jeremías, hemos sido conocidos por ese Dios, que también es diosa, que también es la montaña, que también es el fuego y que también es el agua. Y nos dice Noretis, Dios me ha mostrado su amor y en mi vida colocando camino, poniéndome ángeles siempre. Y así he crecido en espiritualidad y uno de esos seres de luz son ustedes. Es una coinonía tremenda, inmensamente agradecida a él. Muchísimas gracias, Noretis. También estamos muy agradecidos de tenerte aquí con nosotros siempre. Es un placer. Algún día esperemos vernos personalmente y juntos y tomarnos el café y la bebida que siempre ofrecemos. Y ese es Dios.
el Dios que es todo en todos. Me quedo con eso, con el Dios que en todo es todo en todos y con esa pregunta, ¿no? Con esa pregunta que tú haces y que yo suelo hacérsela a las personas que vienen a mí, que vienen peleadas con la fe o peleadas con una religión, porque algo allí les dijo que no eran suficientes. Y siempre la tarea que yo dejo es esa, cualquier cosa que te haya hecho crecer, que no eras suficiente, que no eras valioso, que no eras importante, que no eras hijo o hija de Dios, cualquier cosa que te haya hecho creer que no merecías vivir y ser feliz, era una mentira. Empecemos por ahí. Y ahora, date el permiso de conocer a Dios directamente. Y eso no lo vas a hacer conmigo a través de mí o bueno, de pronto yo puedo ayudar en algo, pero eso solamente está dentro. Dicen que la paz espiritual se logra y yo por ahí creo que he logrado algo cuando logras reconciliar con lo que creía ese niño, esa niña, cuando tenías, no sé, 3, 4 años, cuando esa imagen pura de Dios estaba en tu corazón y todavía nadie te la había dañado. Si te la dañaron antes de los 2, 3 años, hay que ir más atrás y recuperar esa imagen pura y limpia del Dios que quiere nuestra felicidad. Yo recuerdo que en algún momento a mí me daba miedo, y creo que ya lo habíamos hablado, decir el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, porque yo me imaginaba que cada vez que yo dijera hágase tu voluntad, me iba a venir una catástrofe o me iba a venir algo encima, como que no creía que la voluntad de Dios fuera algo bueno para mí. Ahora ya comprendo que cuando yo digo hágase tu voluntad, sé que la voluntad de Dios va a ser mi mayor felicidad, mi mayor plenitud, mi mayor realización, entonces ya no me da miedo, pero al principio sí, cuando era joven me daba mucho miedo decir hágase tu voluntad. Entonces cualquier cosa que digamos, esa sería mi tarea, como lo que yo comparto, cualquier cosa que te haya hecho creer que Dios no quiere tu felicidad, que Dios no quiere tu realización, ten por cierto que no era cierto. Y date el permiso de construir nuevas verdades, nuevas posibilidades de relacionarte con ese ser que no tiene miedo de que le pongas y le quites. Yo siento que Dios no tiene miedo que le pongas pelo mono, que le pongas pelo azul, que lo cambies con la intención de conocerlo mejor. Yo creo que a él no le importa, a él no le importa que te equivoques mucho en nombrarlo, que lo llames Pedro, que lo llames Alá, que lo llames Dios, que lo llames Zeus. Yo creo que a Dios lo tiene sin cuidado. Yo recuerdo mucho alguna vez en una novena de Navidad que se acercó mi sobrino tenía en ese entonces como 7 años. Me dice, tía, tengo que preguntarte algo, vamos a ir a hacer la novena, ¿cierto? Y yo, sí, mi amor. Me dice, es que yo necesito, yo no le voy a rezar al Dios de Jesús. Tú me dejas que yo le haga una oración al Dios Ra, porque estoy pensando hacerme discípulo del Dios Ra. Entonces le dije, por supuesto, mi amor. Y en medio de la novena abrí el espacio y le dije, bueno, tu oración al Dios Ra. Yo creo que a Dios eso le tienes sin preocupación el nombre que le pongas desde que estés haciendo un camino honesto y desde que estés descubriendo ese hilito de amor que es lo que para mí manifiesta que Dios está presente en la vida. Te agradezco enormemente haber puesto este tema, hermanito. Sí, sentía que lo necesitaba. Fue un ejercicio espiritual de todo este mes, estos últimos meses, eh, porque es, tengo una historia donde esa visión de Dios que me impuso el otro me limitó ver ese Dios que es todo en todos. Y muy en línea con lo que decías, hermanita, eh, en la tabla de Maksud, Bahá'u'lláh le escribe a Maksud. Maksud era un creyente iraquí. Él le dice, a Dios le tiene sin cuidado la lealtad del hombre.
Y es un poco de eso, a Dios no le interesa si tú lo lavas o si no lo lavas. Él igual es Dios. A Dios no le interesa si tú crees que es hombre o es mujer. Dios igual es Dios. Y seguirá siendo Dios, creamos en Él o no creamos en Él. Él de igual está manifiesto en todas las cosas. Y eso es. Y aquí mencionan a San Agustín, dice San Agustín del año 354-440 en África, narra en un acontecimiento de su vida cuando estaba en la playa y se preguntaba sobre dónde estaba Dios. Le preguntaba a las flores si ellas eran Dios y ellas respondieron, Dios nos ha creado, somos imagen de Él. Le preguntaba al mar y le respondió, Él me ha creado, hasta que entrando en sí mismo se dio cuenta que el Dios que buscaba afuera era el Dios que estaba dentro de él. Después de esto, dijo San Agustín, tarde te amé, belleza siempre antigua, perdón, y nueva, y siempre nueva. Te buscaba afuera, y solo cuando entré a mí mismo, te encontré, y no te dejaré nunca más. Así Ese es es. un aporte de Juan Bedoya que lo puso en el video aquí del video compartido. Gracias, Muchísimas gracias, Juanito. Juan. Sí, Hermoso. Y sí, y eso también es un poco de lo que Bahá'u'lláh, profeta y fundador de la fe Bahá'í, enseñaba. En una de sus palabras ocultas, él dice, mira en ti, vuélvete hacia ti mismo y me encontrarás ahí fuerte e independiente de todo. Así es Dios, el Dios de adentro. Y yo me sumo a tu invitación, todo aquello que nos hizo creer que no éramos suficientes o que no éramos dignos de ser hijos de Dios, era una mentira. Dios está ahí, la invitación abierta a estar en casa y un lugar en la mesa. Yo creo que podríamos terminar con una oración. Quisiera hacer una oración espontánea, eso es lo que siento en mi corazón ahorita. Entonces vamos a orar para terminar nuestra reunión de hoy. Padre Dios, Madre Diosa, en todos tus nombres te damos gracias. A ti, el Dios que muchas veces nos es desconocido, al Dios que siempre está por encima de nuestro entendimiento, pero cerca de nuestro corazón. Te damos gracias por estar constantemente en nuestra vida, por regalarnos el viento, las montañas y las flores, por regalarnos el calor y también el frío. Nos volvemos a ti, porque sabemos que a ti pertenece oriente y occidente, norte y sur. Nos volvemos a ti, que nos engendraste primero en tu corazón. Y sabemos que en este viaje terrenal sigues estando dentro de nosotros. Nos volvemos a ti en busca de nuestra eterna dignidad de ser hechos tus hijos, en esa dignidad que tus enviados y tus profetas y tus mensajeros nos enseñaron, que somos tus hijos, que nunca dejamos de ser tus hijos y que sin importar nuestros errores, tu abrazo de misericordia y de perdón está con nosotros. Quita de nosotros aquello que se haya convertido en un velo de separación para poder sentir tu amor en nuestras vidas. Te lo pedimos en todos tus nombres. Amén y amén. amén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y todas. Nos vemos entonces mañana, sábado, a las 4 de la tarde con el viaje del alma y el domingo a las 10 de la mañana con nuestra reunión dominical. Que tengan una feliz noche de viernes. Chaito, chaito. Chao. Gracias a todos, a todas.